Hola doctores, soy Rodrigo Gómez Ayala y el día de hoy vamos a ver enfermedad renal crónica. Debemos iniciar definiéndola y diciendo que se trata de una enfermedad compleja, pero que propiamente se define como una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto en una constante de 1.73. Otra forma de declarar la enfermedad renal crónica es el daño renal mayor a 3 meses por medio de marcadores como orinar albúmina, anomalías en los sedimentos urinarios, que se encuentren los electrolitos alterados y haya otras anomalías debido a los trastornos tubulares, que haya anomalías detectadas por histología, anomalías estructurales detectadas por imagen o historia de un trasplante renal. Existen algunos estadios que van de G1, G2, G3A y G3B en relación a la tasa de filtración glomerular, siendo normal o alta mayor a 90, disminución leve de 60 a 89, disminución leve a moderada de 45 a 59 y vamos a tener una disminución moderada a severa de 44 a 30. Como dijimos que además de la tasa de filtración glomerular, también lo sabríamos por la cantidad de albúmina orinada en miligramos en 24 horas, vamos a tener una fase 1 cuando es menor a 30 miligramos, una 2 de 30 a 300 y una 3A mayor a 300. También la relación entre albúmina y creatinina, si es menor a 30, será 1, si es entre 30 y 302, y mayor a 303 o G3A. Quizás estén preguntando cómo medir la tasa de filtración glomerular y para eso ya se han hecho diferentes fórmulas, ecuaciones que estiman, no la miden con exactitud porque para eso se necesita la inulina, el marcador, pero esto estima bastante cercano qué tal está la tasa de filtración glomerular. Tenemos algunas de uso más reciente como la MDRD y algunas más antiguas como la Cockcroft-Gault. Hay también calculadoras en sitios de internet donde pueden meter las variables como la creatinina sérica, la edad, si es hombre o mujer y la raza para que les dé una estimación inmediata. Una vez teniendo la tasa de filtración y las categorías de albúmina persistente, vamos a confrontar estas escalas y veremos que para los estadios 1, 1 y G2, A1 y G2, estará en verde, lo que significa bajo riesgo. Para A2, en albúmina y índice creatinina urea, junto con G2, es decir, ya la tasa de filtración de 60 a 89 va a estar amarillo, pero si no hay tanta albúmina en la orina y ya estamos en G3 con una tasa de filtración de 45 a 59, se mantiene en amarillo, que es riesgo moderado. Así, conforme va aumentando la orina, la albúmina en orina y va disminuyendo el volumen de filtración glomerular, nos va llevando a las fases rojas de muy alto riesgo. Esta tabla la deben de tener presente, es la tabla KDIGO que orienta hacia la clínica de la enfermedad renal crónica. Es hecha por la Sociedad de Nefrología Internacional. Es verdad que siempre se puede llevar a enfermedad renal, pero existen algunos factores de susceptibilidad. Por ejemplo, pacientes de edad avanzada, historia familiar de enfermedad renal crónica, masa renal disminuida, bajo peso al nacer, raza negra, hipertensión arterial de evolución como diabetes, obesidad o bajo nivel socioeconómico. Existen otros factores de riesgo que se les considera iniciadores, por ejemplo, padecer una enfermedad autoinmune, una infección sistémica, una infección urinaria muy aguda, litiasis renal, la obstrucción de las vías urinarias bajas, algunos fármacos que lesionen el riñón directamente o
como en el caso de los AINES, no permitan a la arteriola eferente dilatarse, la hipertensión arterial y la diabetes. Pero los factores de riesgo, una vez instalada la enfermedad renal, que le van a dar progresión, es decir, van a empeorar el daño renal y acelerar el deterioro funcional, será que no se revierta la proteinuria, que la hipertensión arterial siga en descontrol junto con la diabetes, o que además el paciente esté afectado por lípidos, tenga tabaquismo positivo, no se corrija la anemia, tenga una enfermedad cardiovascular asociada que nos pueda dar un síndrome cardiorrenal, o la obesidad no vaya disminuyendo una vez dado el diagnóstico. Finalmente, en el último estadio, puede esto incrementar la morbimortalidad y se da en pacientes con baja dosis de diálisis, que tienen un acceso vascular temporal para la diálisis, que han tardado mucho tiempo en corrección de la anemia, que por la misma albuminuria ya la presión oncótica se perdió y tiene hipoalbuminemia, o una derivación tardía a la especialidad de nefrología. Entonces, para entender adecuadamente la fisiopatología de esta enfermedad, hace falta comprender que los factores previamente dichos, divididos en no modificables y potencialmente modificables, van a sumarse con los inherentes a una enfermedad renal crónica de base para aumentar la hiperfiltración y la proteinuria y perpetuar la progresión de la enfermedad renal crónica. Antes que nada, hay que entender que en la práctica clínica la mayoría de las nefropatías van a progresar lentamente hacia la pérdida definitiva de la función renal. Sin embargo, algunas enfermedades renales tienen una rápida evolución a la insuficiencia renal crónica terminal. La pérdida funcional renal es el resultado de cambios hemodinámicos compensatorios a nivel glomerular. Fundamentalmente vamos a hablar de la hipertensión e hiperfiltración glomerular en las nefronas que quedan. Estos cambios hemodinámicos van a causar daño sostenido sobre estas nefronas, es decir, se lo debemos al exceso de trabajo de los que quedan. Cuando ocurre pérdida de las nefronas, la hipertensión glomerular va a inducir aumento del tamaño de estas mismas a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es la activación del sistema renina-angiotensina y de la actividad del factor de crecimiento transformante alfa, conocido mejor como TGF-alfa, y del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Recuerden que sus siglas son EGFR, como mecanismo compensador para lograr mantener una buena tasa de filtración glomerular total y para reducir la presión intraglomerular. Bueno, pues en consecuencia, los podocitos deben someterse a una hipertrofia para mantener la barrera de filtración a lo largo de la superficie de filtración ampliada. Sin embargo, la hipertrofia de los podocitos tiene un límite, por lo que más allá de cierto umbral, la disfunción de la barrera primero se va a manifestar como proteinuria leve y después aumenta al no dar abasto. En etapas posteriores, en la enfermedad renal crónica, el aumento del estrés por cizallamiento de los podocitos promueve su desprendimiento. Y entonces las proteínas filtradas a través del capilar glomerular pueden tener toxicidad renal intrínseca y van a contribuir a la progresión del daño renal. Hay algunas respuestas adaptativas en las nefronas remanentes que conllevan a hipertensión e hiperfiltración glomerular. El paso de proteínas al espacio urinario con proteinuria, activación intrarrenal del sistema renina-angiotensina, activación tubular con compromiso tubulointersticial y también transdiferenciación de células epiteliales tubulares a miofibroblastos y finalmente fibrosis del parénquima renal
con la subsecuente pérdida definitiva de la función. El daño ocasionado nos va a llevar a una respuesta que provoca el aumento de la formación de cicatrices en forma de glomerulosclerosis focal segmentaria, glomerulosclerosis global y consecuente atrofia de las nefronas. La hiperfiltración glomerular y la proteinuria van a implicar una mayor carga de trabajo de reabsorción para los túbulos proximales. Posteriormente, la albuminuria, el complemento y las células inmunitarias infiltrantes hacen que las células tubulares segreguen mediadores proinflamatorios que promueven la inflamación intersticial, que junto con la progresión de la glomerulosclerosis focal segmentaria a glomerulosclerosis global, se promueve la atrofia tubular y fibrosis intersticial. Esto quiere decir un avance de las áreas de cicatrización a global del riñón. Pues esta formación de cicatrices es asociada a la rarefacción vascular e isquemia. En consecuencia, los restos de nefronas tienen que aumentar aún más su tamaño para satisfacer las demandas de filtración, lo que acelera otra vez los mecanismos de progresión de la enfermedad renal crónica en un círculo vicioso. Dentro de la fisiopatología, cada uno de los estadios representan características según su filtrado glomerular y nos van a dar indicadores de albuminuria y relación a la presión arterial. En el estadio 1, que se encuentra presente al momento muchas veces del diagnóstico de diabetes, vamos a tener una hiperfiltración glomerular, es decir, poliuria, y vamos a tener una filtración glomerular aumentada por la hiperosmolaridad de la diabetes, con albuminuria que puede estar presente en algunos episodios, y si se controla la osmolaridad de la glucosa en sangre, pues también esto puede ser reversible. En el estadio 2, que se ubica dentro de los primeros 5 años, vamos a tener engrosamiento de la membrana basal y ya una expansión del mesangio. El mesangio va a ser la barrera de las proteínas. Entonces podremos tener ahí todavía una filtración glomerular normal con una albuminuria ya presente de forma episódica y aún reversible. En el estadio 3, que se espera para dentro de 6 o 15 años, vamos a tener microalbuminuria. Este es un término para decir algo de albúmina, no que la albúmina sea microscópica, sino que hay algo de albúmina, es decir, de 30 a 300 miligramos día, es la A2, y vamos a tener una tasa de filtración ya disminuida en relación al estadio 4. Este va a ser de 15 a 25 años y ahí ya vamos a tener más de 300 miligramos de albúmina orinada en 24 horas y vamos a tener también hipertensión y ya una tasa disminuida aún así. Finalmente, en el estadio 5, más de 25 años, y esto es con buen pronóstico, vamos a tener una insuficiencia renal terminal con una tasa de filtración muy baja, menor a 30, y una albúmina que ya está disminuyendo porque ya se ha agotado el máximo de albúmina que se puede orinar. Aún así se presentará hipertensión. Otra forma de entenderlo, y este cuadro nos va a mostrar algo de la complejidad de la fisiopatología en relación a las manifestaciones clínicas y los laboratorios y gabinete en la parte inferior. Hay que decir que el daño renal se produce por muchas causas, como ya se ha señalado, y determina una disminución en los procesos fisiológicos de filtración, excreción, reabsorción, secreción, hormonales y metabólicos de los riñones, que después de superar la fase que se llama nefrona intacta y retención compensadora, en la que los órganos aumentan el volumen de agua para eliminar los solutos, entre otras, vamos a entrar en la fase urémica. De forma general, se consideran ciertas fases de la insuficiencia renal crónica según la velocidad de filtrado glomerular. Estas ya las hemos visto. Por lo regular, el deterioro del funcionamiento renal puede permanecer silencioso hasta que alcanza los 25 mililitros por minuto. Entonces el cuadro clínico se va a manifestar floridamente.
Bueno, para iniciar, los niveles séricos de urea y creatinina se incrementan de forma progresiva acompañada de la disminución en la depuración renal de esta última. El incremento de urea en la circulación tiene repercusiones en la piel, en donde va a causar prurito, y cuando la cantidad es importante puede haber depósitos de estas sales en la llamada escarcha urémica. En el tracto digestivo se van a presentar náuseas y vómito. En el corazón puede llegar a producirse un frote pericárdico, y en los pulmones son frecuentes la neumonitis y el aliento urémico. La hipocalcemia, con sus manifestaciones clínicas de hiperreflexia, vamos a tener los signos de Chapstek y Trousseau y tetania, así como los cambios electrocardiográficos como el intervalo QT largo, y se produce porque existe diferencia en la hidroxilación renal de la vitamina D. Esto hace que haya una reducción de esta vitamina de forma activa y que disminuya por tanto la reabsorción intestinal del calcio. Por otro lado, la disminución en la eliminación renal de fosfatos nos va a ocasionar una hipofosfaturia, y esto hace que estos se incrementen en la circulación, dándonos una hiperfosfatemia, y de alguna manera influyan en la disminución sérica del calcio. Esta hipocalcemia, a su vez, va a servir de estímulo para la secreción de la parotormona, la PTH, que inicia la reabsorción de calcio de los huesos, haciendo a los pacientes propensos a fracturas, y manifiesta la descalcificación a niveles de rayos X que nos van a indicar osteoporosis u osteopenia. En fases avanzadas se va a producir la eliminación de agua por los riñones, lo que se va a manifestar con oliguria y tendencia a desarrollar hipervolemia, lo que propicia la fuga de líquidos al intersticio y la presentación de edema. También va a disminuir la eliminación renal de hidrogeniones, por lo que se acumulan en la sangre y produce acidosis metabólica, así como disminución del pH y de las cantidades de bicarbonato. Asimismo, disminuye la secreción renal de potasio, por lo que este se va a acumular en la sangre y puede dar manifestaciones electrocardiográficas con ondas T altas y picudas, y disminución del segmento ST e incluso posibles arritmias. Es frecuente la hiponatremia, ya que disminuye la reabsorción de este catión por los riñones. También la anemia forma parte del complejo síndrome urémico y se debe a una producción inadecuada de la eritropoyetina, en primer lugar, y secundariamente deficiencias de hierro, vitaminas, hemólisis y fragilidad de los eritrocitos. De esta forma será entonces más sencillo ubicar que en la insuficiencia renal crónica temprana solo tenemos hipertensión, proteinuria y elevación de las concentraciones de las bases nitrogenadas, creatinina, teniendo añadido un síndrome nefrótico o nefrítico y hematuria macroscópica. Y después, en la insuficiencia renal avanzada, es decir, una tasa de filtración por debajo de 15, estos síntomas cutáneos, los del sistema nervioso central, cardiovascular, hematológico, metabólico y gastrointestinal ya comentados. Algunos clínicos médicos internistas los agrupan por sistemas. Las manifestaciones clínicas, digamos, del sistema nervioso, es decir, la encefalopatía urémica, la polineuropatía periférica o la neuropatía autonómica, y sus expresiones clínicas. En el sistema hematológico vamos a tener la anemia, la disfunción plaquetaria y el déficit inmune con estas manifestaciones. En el sistema cardiovascular, la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, la angina de pecho y arritmias. El digestivo, anorexia, náuseas y vómitos. El sistema locomotor, igual con prurito, dolores óseos. El sistema endocrino, con la desregulación, la dislipidemia, hiperglucemia, hiperinsulinemia. Y finalmente los trastornos electrolíticos y el equilibrio ácido-base, que termina en hiperfosfatemia, hipocalcemia e hipermagnesemia, hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis metabólica. Todas estas manifestaciones clínicas se deben a la enfermedad renal crónica y también a las enfermedades concomitantes
que llevan a la enfermedad renal crónica, es decir, hipertensión, diabetes y o una enfermedad renal de base pudiendo ser autoinmune, quiste, litos, etc. Entender lo anterior es clave, puesto que vamos a tener dos procedimientos para llegar al diagnóstico de enfermedad renal crónica. El primero de ellos es por tamizaje, es decir, todos los pacientes que tengan algún factor de riesgo, mayores a 60 años, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares de enfermedad renal crónica. Si no tienen nada de esto, entonces se descarta. Si sí, hay que comprobar el filtrado glomerular y el cociente albúmina-creatinina para tener las dos tablas, y si este está afectado, llega a un amarillo o un rojo, hay que enviar a nefrología y hay que integrar el diagnóstico de enfermedad renal crónica. La siguiente fase ocurre cuando un paciente llega, un paciente adulto acude a consulta médica y tiene factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgo, simplemente se hace una revaloración anual y eso es todo. Si hay factores de riesgo, lo que tenemos que hacer es estadificarlo y clasificar la enfermedad renal crónica. Para esto vamos a hacerlo en tres partes. Hasta la izquierda vamos a clasificar la tasa de filtración glomerular y ubicarlo desde el 3A, el 3B, 4 o 5. Lo segundo será identificar y tratar causas específicas que nos estén llevando a un hiperfiltrado o glomeruloesclerosis renal. Y finalmente vamos a clasificar el coeficiente de albúmina creatinina. Aquí hay algunas medidas no farmacológicas de nefroprotección de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, en las que a grosso modo se intenta disminuir la lesión renal mediante evitar AINES, evitar soluciones de contraste y la vigilancia estrecha del uso de metformina. En cuanto a la parte central, que se trata de las causas específicas, hay que tener en cuenta que la progresión de la enfermedad renal crónica y las complicaciones van de la mano. La meta de presión arterial será menos de 140/90. Hay que considerar como meta una TA de 130/80 si tenemos un índice de creatinina mayor a 300. Y hay que evitar yecas o aras para la hipertensión si la creatinina está sobre 300. Con referencia a nefrología, si la tasa de filtrado es menor a 30 o la creatinina mayor a 300, si hay disminución de la tasa de filtración glomerular a 25, hiperparatiroidismo secundario, hipercalcemia persistente o acidosis metabólica, litiasis renal repetida, hematuria y enfermedad renal crónica que sea hereditaria. Los criterios para iniciar la terapia de sustitución por diálisis se van a dividir en clínicos y de laboratorio, teniendo en clínicos absolutos y relativos. Algunos de ellos son absolutos, será la sobrecarga del volumen circulatorio con tasa de filtrado muy baja, alteraciones claras en el sistema nervioso central sin otra explicación y pericarditis también. Algunos relativos será la diátesis hemorrágica atribuible a una uremia o una gastroenteritis urémica. Ahora, de laboratorio, si el potasio ha aumentado más de 6, si el bicarbonato sérico está muy inferior, es decir, igual o menos a 10 miliequivalentes por litro, o el pH es inferior a 7.2, o si el nitrógeno ureico es mayor a 100 miligramos en 100 mililitros. Finalmente, para el tratamiento, les quiero presentar este algoritmo que me pareció muy bueno. Es un algoritmo de tratamiento para la enfermedad renal crónica en personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 y este fue hecho en el 2022. Está centrado en la evaluación de la función renal, el estadiaje y pronóstico, la determinación de objetivos que son individualizados, tratar causas subyacentes, evitar nefrotóxicos, ajuste o retirada de algunos fármacos, monitorear, manejo de complicaciones como anemia o acidosis y algunas pautas generales. Para empezar, podemos advertir que está dividido en dos. En la parte de arriba nos indica la estrategia de tratamiento en color azul
Y en la parte de abajo el uso de fármacos antidiabéticos según la tasa de filtrado glomerular. Alrededor de estos está un círculo que se considera el más importante. La dieta, el ejercicio y la educación terapéutica juegan aquí el rol más importante. Si nos centramos en la parte superior, veremos que las estrategias del tratamiento se dividen en 5 grupos. Estos van a ser controlar la glucemia, controlar la presión arterial, controlar los lípidos, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides no esteroideos y otros. Bueno, dentro de la glucemia se utiliza principalmente la metformina. También vamos a utilizar inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 y algunos fármacos adicionales. Hay que agregar en este grupo que la metformina, si la filtración glomerular es menor a 45 hay que reducir la dosis y si es menor a 30 hay que suspender. En cuanto a los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, está recomendado como tratamiento de primera línea junto con modificación a los estilos de vida y metformina con personas que tengan el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica. Finalmente, los fármacos adicionales, preferentemente, se van a utilizar los agonistas de los receptores del péptido similar al glucagón tipo 1 y hay que tener precaución con fármacos que puedan producir hipoglicemias. En cuanto a la tercera estrategia, el control de lípidos, vamos a utilizar estatinas y si los objetivos no son alcanzados, vamos a añadir la ezetimiba, que es un inhibidor de la absorción de colesterol, y también los inhibidores de la proteína convertasa subtilicina quexin 9 o el ácido eicosapentanoico. Hay que recordar que en las estatinas se recomienda considerar su uso de intensidad moderada a alta en personas que ya tengan dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 o enfermedad renal crónica con las siguientes circunstancias. Más de 30 años con elevación persistente de excreción urinaria de albúmina. De 18 a 30 con elevación persistente de excreción urinaria de albúmina y mayor a 1 en riesgo cardiovascular adicional y en personas con enfermedad renal crónica en estadios G3 a G5 independientemente de los valores de albuminuria hasta ahora. La cuarta estrategia está centrada en los antagonistas de los receptores mineralocorticoides no esteroideos, en especial la finerenona, que hay que recordar que es un antagonista selectivo no esteroideo del receptor de mineralocorticoides, activado por la aldosterona y el cortisol, que va a regular la transcripción génica. Su unión al receptor de mineralocorticoides da lugar a un complejo receptor ligando específico que va a bloquear el reclutamiento de coactivadores transcripcionales implicados en la expresión de mediadores proinflamatorios y profibróticos, deteniendo el avance de la lesión. Se debe de utilizar en pacientes con riesgo de eventos cerebrovasculares, la progresión de la enfermedad renal crónica o que no se pueda utilizar los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Este va a ser la finerenona. La última estrategia está centrada en la modificación del estilo de vida, cesar el tabaquismo, control de peso e ingesta de proteínas. Hay que disminuir la ingesta de sal, hay que realizar ejercicio físico, hay que controlar cuántas proteínas se consume y el posible uso de agregantes. En el medio círculo inferior veremos todos los medicamentos que se pueden utilizar y la dosis de ajuste. Va de la filtración glomerular de más de 60, de 45 a 60, de 30 a 44, de 15 a 29 y menor a 15 o diálisis y cómo se debe de ajustar. Esta es la tabla de ajuste de medicamentos según cada uno de ellos y si hay restricción o precaución. No lo voy a detallar porque la dosificación no es de mi interés ahora. Y bueno amigos, eso ha sido todo de enfermedad renal crónica.
Esto fue una exposición para Medicina Interna por Rodrigo Gómez Ayala. Hasta pronto.